Hola a todos, bienvenidos a una clase más de Filosofía de la Educación. Hoy iniciamos con la unidad 4, Política y Educación. Ya estamos en la clase número 7. En esta clase vamos a ver cómo cuatro grandes filósofos, Hobbes, Rousseau, Condorcet y Durkheim, pensaron que el Estado debe tener un papel central en la educación. Pero, ojo, cada uno entiende de manera distinta, cada filósofo que vamos a ver. Esta es la primera parte de la unidad 4 y al finalizar vamos a conocer más posturas de otros filósofos. Así que empecemos. Estas son las capacidades de la clase número 7. Si quieren pausar para observar bien, continuamos. Para comenzar, podemos observar cómo cambia la función de la educación según el tipo de Estado. En el Estado feudal o absolutista, la educación estaba dirigida fundamentalmente a las élites, especialmente a la nobleza y al clero. La educación contribuía de esta manera a mantener la estructura social y política existente. Con el surgimiento del Estado liberal después de las revoluciones modernas, aparece una concepción diferente. La educación comienza a relacionarse con la formación del ciudadano y con los nuevos derechos políticos. Ya no se trata solamente de educar a una élite, sino de formar individuos capaces de participar en la vida política. Finalmente, en el Estado social o democrático en el cual estamos viviendo hoy en día, la educación adquiere una dimensión universal. Se plantea como un medio para garantizar igualdad, oportunidades y para formar ciudadanos capaces de participar críticamente en la sociedad. Por lo tanto, podemos observar una transformación importante. La educación pasa de ser principalmente un instrumento reservado para determinados grupos sociales a ser concebida progresivamente como una cuestión pública y como un derecho. De ahí podemos comprender la afirmación que aparece acá. La educación ha sido históricamente una herramienta del Estado. ¿Qué dice eso? Esto no significa que la educación sea únicamente un instrumento de control estatal. Significa que el Estado siempre ha tenido un papel importante en la organización, regulación y orientación de los sistemas educativos. Otro antecedente importante aparece durante la Revolución Francesa, particularmente en el debate entre jacobinos y girondinos. Este conflicto permite observar distintas concepciones acerca del Estado y por consecuencia distintas concepciones acerca de la educación. Los jacobinos defendían una concepción más centralizada del Estado basada en la soberanía popular y una fuerte intervención estatal. En materia educativa defendían una educación pública, gratuita y obligatoria, orientada a formar ciudadanos vinculados con los ideales revolucionarios. Los girondinos, en cambio, defendían una concepción más descentralizada y otorgaban mayor importancia a las libertades individuales y a la autonomía local. En materia educativa, aceptaban una mayor participación de la Iglesia y de la iniciativa privada. Por lo tanto, el debate educativo no estaba separado del debate político. La pregunta acerca de quién debe educar y cómo debe organizarse la educación está vinculada con otra pregunta más amplia, compañeros. ¿Qué tipo de Estado y qué tipo de sociedad se pretenden construir? Esto es un punto importante para finalizar sobre los antecedentes. Este debate entre jacobinos y girondinos también tiene una consecuencia histórica que llega hasta nuestros días. Durante la Revolución Francesa, los distintos grupos se ubicaban a la izquierda o a la derecha de la presencia de la Asamblea. De esta disposición espacial surgieron los términos políticos izquierda y derecha, que posteriormente adquirieron los significados políticos que utilizamos actualmente. Lo importante para nosotros es que estas distintas posiciones políticas también implicaban distintas concepciones sobre la educación. ¿Quién debía educar? ¿Cómo debía organizarse la educación? ¿Y qué función debía cumplir en la sociedad?
A partir de los antecedentes que estuvimos viendo, podemos avanzar hacia la relación entre política y educación. Como vimos desde un principio, la educación no es una práctica neutral ni aislada, es un hecho político y social porque transmite conocimientos, valores y normas que contribuyen a configurar una determinada sociedad. Cada sociedad selecciona determinados conocimientos, valores y comportamientos que considera importantes transmitir a las nuevas generaciones. Por eso la educación también participa en la formación de ciudadanos de acuerdo con un determinado modelo de Estado y sociedad. En este sentido, el Estado no solamente participa en la educación, sino que tiene una responsabilidad fundamental en su organización y regulación. Podemos pensar entonces la educación como un puente entre el individuo y la sociedad. A través de la educación, el individuo incorpora conocimientos, normas y valores que le permiten integrarse en la vida social. Al mismo tiempo, la educación plantea una tensión entre libertad y orden. Por un lado, busca desarrollar al individuo y por el otro, transmite las normas y valores necesarios para la convivencia social. Esta relación entre individuo, sociedad y Estado será fundamental para comprender las posiciones de los autores que vamos a analizar más adelante. La relación entre Estado y educación también puede analizarse desde la perspectiva del derecho a la educación. Acá, la educación aparece como un derecho fundamental y como una cuestión de justicia. Si la educación es un derecho, no puede depender exclusivamente de las posibilidades económicas o sociales de cada individuo. Por eso, el Estado tiene la responsabilidad pública de garantizar el acceso a la educación y la igualdad de oportunidades. La educación permite además transformar una igualdad meramente formal en posibilidades reales de participación. Esto es particularmente importante en una sociedad democrática. Para conocer y ejercer los derechos y los deberes ciudadanos es necesario contar con determinadas herramientas de conocimiento y formación. Desde esta perspectiva, la educación pública, laica y universal no constituye solamente un servicio, sino una condición para la participación ciudadana y para la cohesión social. Comenzamos con Thomas Hobbes, filósofo inglés de los siglos XVI y XVII. Para comprender su posición respecto a la educación es necesario recordar su concepción del Estado. Para Hobbes, el Estado surge como una respuesta a una situación en la que, sin una autoridad común, los individuos se encuentran enfrentados entre sí. Por eso, el Estado, representado en la figura de Leviatán, concentra un poder fuerte que tiene como finalidad garantizar la paz y el orden social. Esta concepción permite comprender su posición respecto a la educación. Bajo esta lógica, la educación se convierte en un deber soberano. El gobernante tiene la facultad de elegir a los maestros y controlar las doctrinas que se enseñan, asegurando que ninguna de ellas atente contra la paz social. A través de este sistema se enseña la justicia para evitar el fraude y la violencia entre los súbditos. No obstante, el objetivo final es puramente político: formar súbditos obedientes, no ciudadanos deliberativos. De este modo, la educación funciona como una herramienta para prevenir la rebelión, evitar que el pueblo sea fácil de seducir y, en última instancia, afianzar la legitimidad y el orden jurídico político del Estado. Pasamos ahora a Jean-Jacques Rousseau. Su concepción de la educación presenta una característica particularmente importante: la preocupación por preservar la libertad y el desarrollo propio del individuo. Rousseau critica la educación tradicional porque considera que puede corromper al ser humano al imponerle prematuramente las formas y valores de una sociedad que no necesariamente favorecen su desarrollo natural. En su obra Emilio, o de la educación,
plantea una educación individual basada en la experiencia y orientada hacia la autonomía. Por lo tanto, en Rousseau encontramos una concepción de la educación vinculada con la libertad y con el desarrollo del individuo. Hago énfasis en el individuo porque en este punto es necesario introducir una cuestión crítica relacionada con el pensamiento de Rousseau, su concepción de la educación de las mujeres. En el Emilio, Rousseau presenta a Sofía como el modelo femenino complementario de Emilio. El Emilio es su obra o encuentran como Emilio o de la educación. La educación de Emilio está orientada hacia la autonomía y la razón, mientras que la educación de Sofía está vinculada fundamentalmente con la obediencia, la religión y el espacio doméstico. Por lo tanto, la concepción de libertad y ciudadanía que desarrolla Rousseau no se aplica de la misma manera a hombres y mujeres. Esto genera una contradicción importante. Mientras se plantea una educación orientada hacia la autonomía del individuo, se mantiene una exclusión de las mujeres respecto de esa misma autonomía y de la ciudadanía política. Está relacionado con la cuestión y la noción de la democracia excluyente, desarrollada posteriormente por Amelia Valcárcel. Este punto es importante porque permite realizar una lectura filosófica crítica. No solamente debemos identificar los aportes de un autor, sino también reconocer los límites y exclusiones presentes en su pensamiento. Bueno, por todo esto, la filósofa española Amelia define este periodo bajo los conceptos de democracia excluyente y misoginia romántica. Pasamos ahora a Nicolás de Condorcet. En Condorcet encontramos una concepción de la educación vinculada a la instrucción pública, la igualdad y la razón. Es importante que sepan que él abogaba por los derechos de la mujer ya. En la época de la Revolución Francesa era un propulsor de los derechos de la mujer. Para este autor, la educación pública constituye un deber de la autoridad política. La educación debe ser gratuita, laica y universal, y debe estar dirigida a todos los ciudadanos. Acá encontramos una diferencia importante respecto a la concepción educativa que observamos en Thomas Hobbes. La educación no se concibe principalmente como un mecanismo para producir obediencia y preservar el orden, sino como una condición para que los individuos puedan ejercer efectivamente sus derechos. Para Condorcet, la igualdad política necesita estar acompañada por igualdad de oportunidades educativas. Si los ciudadanos tienen derechos políticos, pero carecen de conocimientos para comprenderlos y ejercerlos, esa igualdad puede quedar solamente en el plano formal. Por eso la educación tiene una función emancipadora. La razón y el conocimiento permiten que los individuos desarrollen autonomía y puedan participar en la vida pública. Condorcet también advierte que una población sin instrucción puede quedar sometida a la influencia de demagogos, sacerdotes o tiranos. Por lo tanto, la educación es necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de manera autónoma. En este sentido, la educación no es solamente un derecho que debe garantizar el Estado, también aparece como una condición necesaria para el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Finalmente, vamos a considerar la perspectiva de Emile Durkheim. Con Durkheim entramos en una concepción sociológica de la educación. Para este filósofo, la educación es un hecho social y cumple una función esencial dentro de la sociedad. El niño nace como un ser egoísta y asocial, y mediante la educación se forma un ser nuevo, el ciudadano. La educación transmite de una generación a otra normas, valores y legados culturales. Por eso su función principal es integrar al individuo en la sociedad y garantizar la cohesión social. Para Durkheim, el Estado es el principal encargado de la educación, aunque también puede supervisar la educación privada. Supervisar. Además, considera que la educación debe ser laica, evitando la influencia de dogmas religiosos.
Finalmente, la moral cívica debe basarse en valores como la igualdad, la libertad, la autonomía y la solidaridad. Para cerrar la clase de hoy, podemos sintetizar las cuatro posiciones que analizamos. En Hobbes encontramos una concepción centrada en la autoridad y el orden. La educación está vinculada con la conservación de la paz y con la autoridad del Estado. En Rousseau encontramos la libertad y la formación. La educación debe respetar el desarrollo del individuo, pero también participar en la formación del ciudadano. En Condorcet encontramos la instrucción pública y la igualdad. La educación es una condición para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente sus derechos. Y en Durkheim encontramos la sociedad y la integración. La educación cumple la función de incorporar al individuo a la vida social y transmitir los valores necesarios para la cohesión colectiva. La comparación permite observar que no existe una única manera de entender la relación entre Estado y educación. Según la concepción filosófica que adoptemos, la educación puede ser entendida principalmente como un mecanismo de orden, como formación para la libertad y la ciudadanía, como garantía de igualdad o como instrumento de integración social. Precisamente por eso, la relación entre política y educación constituye un problema filosófico. Implica preguntarnos qué tipo de individuo queremos formar, qué tipo de sociedad queremos construir y qué responsabilidad debe asumir el Estado en ese proceso. Eso es todo, compañeros. Les agradezco por su atención y vamos a terminar esta unidad en la siguiente clase. Vamos a ver más filósofos. Nos vemos.